en contra de los soldados implicados en el caso de abuso en contra de una menor en Vera, en el departamento de Risaralda. Y eso nos debe llevar a una reflexión, y es el mensaje que hoy los colombianos, en general, le mandan a los soldados, pero no a los soldados de esta historia. Bueno, si quieren pueden utilizar nuestro numeral para esto, pero sobre todo, Andrea, un numeral para que los colombianos le hablen a los soldados, le hablen al ejército, le hablen de en qué lo ven mal, en qué lo ven bien, la solidaridad hacia algunos. Pues recuerde usted el audio que ayer nos presentó y el video que nos presentó ayer María Camila Díaz, en donde se ve que ya los soldados los están rechazando. Es más, venga, María Camila, todavía la tengo por acá. María Camila, a los soldados los están rechazando al ingreso de supermercados. En entidades bancarias, en Juan entidades Pablo. bancarias. Eso conocimos en las últimas horas. Les gritan en la calle violadores que no se merecen ese uniforme, que no se merecen estar en el Ejército Nacional. Y muchas quejas han llegado al Ejército, imagínese, de muchachos que no tienen absolutamente nada que ver y que de verdad sí se merecen tener ese uniforme porque juraron protegernos y lo están haciendo. Entonces, por eso nuestro numeral, Andrea, y ya vamos a irnos de inmediato con esta exclusiva que usted ha conseguido, los videos de la acusación en contra de los soldados en Risaralda. Numeral, a los soldados le digo. Numeral, a los soldados le digo. Insisto, este numeral, Andrea, lo podemos dividir en dos. Mensaje general de los colombianos a los soldados que están en este momento en Arauca, en Caquetá, en el Cauca, cuidando nuestro territorio, vigilando por nuestra seguridad, pero también, si lo desean, un mensaje a los soldados implicados con esta espantosa historia. Sí, tiene usted toda la razón, Juan Pablo. Aquí no se trata de generalizar, se trata pues de identificar qué es lo que está mal para que también se tomen los correctivos, pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo y hacer de cuenta que pues aquí no sucedió nada, aquí sucedió un hecho muy grave que las autoridades tendrán que investigar, pero entonces vamos a revelar en exclusiva los detalles de esta audiencia. Recuerde usted que se realizó en la ciudad de Pereira contra 7 soldados, después de que ellos también le aceptaran a sus superiores la responsabilidad en estos hechos ocurridos en el corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, Risaralda, detrás del Colegio Pío XII, zona rural a campo abierto, el 21 de junio de este año, entre las 7:30 y las 10 de la noche. Entonces, estos jóvenes son soldados entre 18 y 21 años, son muy jóvenes y ellos aceptan entonces su responsabilidad, sino que aquí también viene algo importante que después vamos a estar pendientes de qué sigue en esta acusación, y es que ellos aceptan que sí tuvieron relaciones sexuales con la menor, pero dicen que hay detalles de la historia que no están de acuerdo y que revelarán por qué no están de acuerdo más adelante. Recuerda usted que se armó un poco de polémica por el delito que les imputaban, que si era, digamos que solamente abuso de confianza o relaciones sexuales con una menor o violación como tal, pues ahí estará también la polémica. Numeral, a los soldados les digo, numeral, a los soldados les digo, con ese después del les, ¿no? Numeral, a los soldados les digo. ¿Usted qué mensaje le quiere mandar a los soldados en el país a esta hora, en este momento, después de todas estas historias, después de una encuesta en la cual no le va muy bien al Ejército Nacional y tiene una imagen que está por el suelo? Numeral, a los soldados les digo, cuando hemos visto soldados que están diciendo que ahora los discriminan por el mero hecho de portar el uniforme, cuando nada han tenido que ver con estos hechos lamentables y condenables. Numeral, a los soldados les digo. Le leo varios comentarios que van llegando, Andrea, y nos vamos ya con nuestras grabaciones y este registro exclusivo que tiene Sigue la W. @Astudillo Ortiz escribe, numeral, a los soldados les digo que la oración patria sea la bitácora. @Prince2020 escribe, numeral, a los soldados les digo gracias, que lo que hace una persona no representa una institución, y la gente ignorante que los odia, porque sí, que se jodan. Y @Pedro P. Figueroa M escribe, numeral, a los soldados les digo, están a tiempo de retirarse, no servir más de muñecos útiles y hacer que su vida valga la pena. Numeral, a los soldados les digo. Le leo 2 comentarios más, Andrea, y nos vamos con nuestras grabaciones. @Mama Cangú escribe, numeral, a los soldados les digo que los admiro y respeto muchísimo. Gracias por proteger nuestro país de narcos y paramilitares. Los buenos siempre son más. Y otro comentario que llega con el numeral, a los soldados les digo, @Rudagaza escribe, numeral, a los soldados les digo gracias.
7 bandidos paridos por la sociedad colombiana no tienen por qué arruinar las fuerzas militares. Numeral, a los soldados les digo. Vámonos entonces, Andrea, con las grabaciones, los registros exclusivos, la acusación de la Fiscalía en contra de los soldados implicados en este execrable caso en Risaralda. Y nos conectamos primero, conectémonos en Facebook Live. Perdón, no, ese es error mío. Usted lo ha dicho, Andrea. ¡Conéctese! A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Estamos entonces en este momento revelando las declaraciones y los detalles de la audiencia donde los soldados aceptaron su responsabilidad en haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad, una menor indígena, y todo este caso de la violación a esa menor indígena. Pues los hechos se remiten entonces, como lo veníamos contando, en el corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, Risaralda, detrás del Colegio Pío XII. Esto es zona rural a campo abierto el día 21 de junio de 2020, entre las 7:30 y las 10 de la noche. Los soldados, todos mayores de edad, adscritos al pelotón de alta montaña número 5 urbano, Castellanos Castillo, con sede en Génova, Quindío, pero que en la actualidad se encontraban prestando apoyo al batallón San Mateo de Pereira y se encontraban, digamos que, haciendo un campamento en el municipio de Pueblo Rico de Risaralda, y accedieron abusivamente pues a la menor de edad perteneciente a la comunidad indígena Embera Chamí. Estos son los detalles de la audiencia y estos son los relatos de la fiscal del caso. Aprovechándose el cargo que les daba particular autoridad sobre la víctima y que la impulsaba a depositar en ellos su confianza, uno a uno y de manera abusiva, conociendo que se trataba de una menor de edad de apenas 12 años, aprovechándose que se encontraba sola, ya que su familia la había dejado sola en la casa y que ella había salido de allí con el propósito de coger unas guayabas para comer. Estas personas la accedieron carnalmente de manera abusiva y agravada. Este es el relato entonces, Juan Pablo, de lo que también tuvieron la versión de acuerdo a la familia, que la joven desapareció y no la encontraron sino hasta el día siguiente. Y me llama la atención también, aquí hay un punto que va a ser clave en el desarrollo de este proceso judicial, y es que la fiscal, de acuerdo a los testimonios de los superiores de los soldados, pues dice que habían visto a la menor antes, horas antes, en ese lugar, en cercanía al campamento donde estaban los soldados, y que incluso los superiores les dijeron a ellos, a los soldados, que nadie se fuera a meter con la menor de edad. Y esto es lo que relata entonces la fiscal del proceso. Ustedes sabían que ustedes fueron avisados, fueron advertidos que estaba la menor deambulando por ahí. Ustedes sabían que se trataba de una menor de edad y sabían que esa menor de edad pertenecía a la etnia indígena. Duro eso que dice ahí la fiscal, Andrea. Es decir, estos soldados Sí. habían sido advertidos de no solamente del hecho de que estaba esta menor allí, sino que bajo ninguna circunstancia debían tener algún tipo de acercamiento con ella, así de sencillo. Exactamente, entonces aquí es donde empieza también la versión de los soldados, que ellos dicen, aquí lo vamos a escuchar en palabras de su abogado, quien defiende a estos 7 soldados, que ellos sí reconocen el delito que se les está acusando, pero que hay versiones que ellos no comparten y seguramente tendrá que ver ya en el momento de cómo sucedieron los hechos y pues es un tema muy delicado que repetimos lo deberá investigar las autoridades, pero aquí hay algunos indicios de esto que dice el abogado. Andrea, perdóneme, antes de ir con este fragmento, a quienes nos están preguntando por qué razón en el Facebook Live se ven tapadas las caras, porque como decisión también de proteger tanto al juez como a la fiscal, hemos decidido poner borrosa la imagen de las caras de estos dos servidores judiciales. Sin embargo, como bien se ve en la imagen partida, teniendo en cuenta que esta fue una audiencia registrada en video, sí se ve a los soldados que están en este momento haciendo frente a la acusación o la imputación, Andrea.
Sí, efectivamente, y pues además también los soldados tienen pues tapabocas y pues están allí también como en calidad ya de imputados. Entonces, pues tiene usted razón, se debe también garantizar digamos que discreción con respecto a la fiscalía, al juez, y bueno, seguimos revelando entonces los detalles. Eso fue lo que dice el abogado, que más adelante entregará otros argumentos por parte de sus defendidos. Ellos aceptaron que tuvieron un acceso carnal abusivo, pero son otros las causas que procuraron eso, que en el momento oportuno lo contaré y lo trataré personalmente con la señora fiscal. El delito como tal se cometió, ellos lo están aceptando. Dice el abogado entonces, ellos aceptaron que tuvieron acceso carnal abusivo, pero son otras las causas que provocaron esto. En el momento oportuno lo contaremos y lo trataremos personalmente con la señora fiscal, pero ellos, el delito como tal se cometió y ellos lo están aceptando, dice el abogado. Le leo, Andrea, algunos comentarios que están llegando con nuestro numeral. A los soldados les digo, esta historia que sabemos lo dolorosa que es, que somos conscientes que es absolutamente condenable, la contrastamos también con una realidad que hoy día están viviendo quienes portan el uniforme del ejército, de la policía, de la armada, de la fuerza aérea, y es que están siendo rechazados a la entrada de bancos, de comercios, por el mero hecho de prestar sus servicios al país. Y ahí es donde uno dice, no confundamos. Por eso nuestro numeral, le leo comentarios, Andrea, y seguimos con la grabación. Este es un testimonio exclusivo que tiene la W de lo que pasó en esa audiencia hace unos días en Pereira. @Maurici8328, numeral, a los soldados les digo que muchas gracias por todo el sacrificio que han hecho por nuestro país. Solo quien lo vive es quien lo siente. Estar 5 meses en el monte, en medio de combates, sin siquiera poder comer, no es fácil. @Nubia Martínez 7, escribe, numeral, a los soldados les digo que antes de ser soldados, seres humanos, engendrados por una mujer, con hermanas, primas, sobrinas, cumplan sus funciones, cumplan las leyes. La pobreza no equivale a tontos. Dignidad ante todo. @Andrés L. Castel escribe, 10.000 falsos positivos, cooperación con paramilitares, bombardear niños, abuso de menores, numeral, a los soldados les digo que servir a un ejército y gobierno que oprime a su pueblo es un acto de traición. Es una institución que lleva décadas podrida. Le leo otro comentario. Numeral, a los soldados les digo, @Araneida5421 escribe, a los soldados les digo, ¿cómo hacer para que la humanidad no abuse de la autoridad que les puede dar un uniforme? Ya es suficiente con los tenientes coroneles, mayores, etcétera, para que los soldados también sean abusivos. Y le leo este comentario de @PaulaLaG, que escribe, numeral, a los soldados les digo que un pequeño grupo de desadaptados no puede opacar a toda una institución que siempre ha luchado por salvaguardar la patria. Mauricio, recordemos también que en días recientes, y ya vamos a ir otra vez con Andrea y estos videos que tenemos en exclusiva en Sigue la W, que este caso de Risaralda, de la niña en Verá, lamentablemente luego se vio replicado por otro, que se conoció en el departamento del Guaviare, y hechos así, lamentablemente, terminan haciéndole más y más y más daño a la institución, particularmente en este caso al ejército. Pablo, le cuento qué viene ahora en este proceso contra los militares implicados en el caso de la niña en Vera. Ellos como aceptaron cargos, entonces ya no hay una audiencia de acusación formal ni tampoco irían a juicio. Es decir, aquí se corre traslado al artículo 447, que no es más que la verificación del allanamiento por parte de un juez de conocimiento. Es decir, que verifican la aceptación de cargos y de allí se corre traslados a cada una de las partes, a la defensa, a la fiscalía, a la procuraduría y a los representantes de víctimas para que hagan sus alegatos sobre la punibilidad que se va a imponer, es decir, la pena que se les va a imponer, que partan de la pena máxima o mínima que ellos quieren que se les imponga a estos 7 militares implicados en este caso. Una vez se surta esta diligencia, posteriormente será la lectura de la sentencia, es decir, ya se conoce el sentido de fallo por el cual van a ser condenados estos militares, que podría ser una pena por lo menos de 25 años de prisión, teniendo en cuenta que fue el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, cargo que aceptaron ante el juzgado promiscuo municipal de Pueblo Rico.
Seguimos entonces revelando en exclusiva estos videos de la acusación de la Fiscalía contra los soldados implicados en la violación de la niña indígena en Vera. Y vamos entonces con lo que empieza a relatar el fiscal de apoyo de este proceso, diciendo que entonces los hechos ocurrieron hacia las 7:30 de la noche y hasta las 10 de la noche y recogieron más de 23 testimonios, compañeros de los soldados, relato de la familia, entrevista forense a la menor de edad y por eso entonces se hace esta acusación. Esto dijo el fiscal de apoyo. Que teniendo pues la misión o teniendo el objetivo de ir a recoger unas guayabas cayendo la tarde ya noche cerca de la zona donde se encontraban acantonados los soldados, fue abordada por un soldado de nombre Juan, quien efectivamente con ella entabla una conversación, pero posteriormente esta persona le insinúa que tuviera relaciones sexuales con ella y que esta menor pues es tomada por el señor. Pues aquí este relato nos indica que seguramente, como lo están diciendo los superiores de los soldados, no fue que todos se salieran y por eso no era fácil advertir su ausencia, sino que por el contrario estaban yendo uno por uno y se cuidaban incluso entre ellos. Esto es lo que relata el fiscal de apoyo. Se allegaron 3 soldados más, quienes turnándose también la acceden carnalmente, para luego determinar que también otros 3 soldados, después de que los segundos o los primeros 3 soldados, después de Juan, la accedieran, también bajan hasta el sitio donde ella se encontraba, cerca donde estaba acantonado la unidad militar, y allí esos 3 soldados también se turnan para acceder a la menor. Horror, Andrea, horror. Imagínese Horror. usted, No, entonces horror. estaban pues turnándose todos, es muy horror. terrible todo este relato. Y sabe que aquí entregan detalles de un 6º soldado que no participó directamente, pero que sí presenció todo y ayudó a sus compañeros para que no fueran encontrados. Es decir, él se encargó de campanear, avisar para que no viniera el centinela ni que sus superiores lo encontraran. Por eso no era fácil descubrirlos. Que existía en el sitio un soldado que no la accedió, pero que estuvo campaneando o vigilando que no fueran los otros soldados sorprendidos y permitiendo el paso de los demás soldados hacia la zona donde se encontraba la menor, y que posteriormente a la situación, cuando terminan de hacerla los 6 soldados, ella es abordada por este último soldado, a quien ella le indica que ya por favor no la acceda más, que ya no lo soporta. El soldado le indica que no la va a acceder, pero que debe quedarse ahí por seguridad porque ya estaba muy tarde de la noche, y le arma un cambuche. Presenciando pues este soldado toda la actuación que estaban realizando sus compañeros y previendo de que no fueran sorprendidos tal vez por sus jefes inmediatos. Pero además, Andrea, lo que demuestra esto es que había una total conciencia de que lo que se estaba haciendo estaba mal. Tanto así que tenían el campanero, es decir, el que estaba ahí viendo que no llegara ningún superior, y estaban entonces entre todos cubriéndose ante un hecho tan pero tan delicado y tan pero tan condenable. Mire, me voy con comentarios. Numeral, a los soldados les digo, tenemos más fragmentos de esta audiencia, no se desconecte y siga con nosotros en Facebook Live. Numeral, a los soldados les digo, @John8647. Escribe, numeral, a los soldados les digo, muchos colombianos los apoyamos. La gente tiende a generalizar. ¿Cuántos violadores han salido en diferentes profesiones? Numeral, a los soldados les digo, @Juan62Carlos. Numeral, a los soldados les digo, saquen las manzanas podridas, no caigan en las trampas que les mandan sus enemigos, sean más astutos. Colombia les agradece su amor de patria. @Nubia Martínez escribe, numeral, a los soldados les digo, esa formación viene de su casa, su familia, no se deja a los maestros. Son mayores de edad, saben qué es bueno y qué es malo. Sus mentes deben ser superiores a sus instintos.
Es que ahí está la frase, Andrea. Saben qué es bueno y qué es malo. Pero bueno, le doy un comentario más. @Crispin A. Mayín escribe: numeral a los soldados les digo, y cuando los están matando y defendiendo este país, ahí sí no hay publicidad ni hay escándalos. El dicho, justos pagan por pecadores. Numeral a los soldados les digo. El numeral, insisto, tiene dos sentidos. Uno, lo que estamos relatando en este momento, lo que estamos revelando en Sigue la W, esta primicia que nos trae Andrea sobre la audiencia de la Fiscalía en la acusación contra los soldados, pero también ahora los soldados que están siendo víctimas de señalamientos y discriminación por el mero hecho de portar el uniforme, pagando por la responsabilidad de otros. Vamos con más de esta audiencia y de la acusación de la Fiscalía contra los soldados en Risaralda. Pues bueno, seguimos entonces con más detalles que revela la Fiscalía. Se insiste en que horas antes los jefes inmediatos de los soldados habían visto a la menor en cercanías a este campamento. Incluso uno de ellos le había advertido a la menor que no estuviera por allí y le había advertido a los soldados que no se fueran a acercar a la menor indígena. Y ellos desobedecieron, según relata el fiscal de apoyo del proceso. Quien ya en horas anteriores a la comisión de la conducta, que ocurrió entre las 7:30 de la noche y las 10 de la noche, ya habían los jefes advertido la presencia de la menor en la zona, y los jefes o los comandantes de esta unidad militar les habían advertido a los soldados que no debían meterse con esta menor y que además si se metieran con esta menor iban a estar en problemas, porque además de ser menor se trataba de una indígena. Hay unos detalles pues mucho más desgarradores, no los vamos a publicar porque pues hace parte también de la dignidad de la menor de edad y detalles muy concretos del proceso, pero sí es importante mencionar que la Fiscalía se basa en todo esto en testimonios, 23 entrevistas a compañeros, queda en evidencia que uno de los soldados implicados pues efectivamente entregaba su turno de centinela tarde y pues le confiesa entonces a su compañero lo que estaban haciendo, y ahí es cuando entonces se empiezan a enterar después todos de qué era lo que había sucedido. Después de que la menor es hallada por sus familiares, esas personas, familiares de la menor, acuden con la menor hacia donde la tropa se encontraba con los soldados en el campamento, y allí ponen la queja sobre esa situación y sus compañeros empiezan a contar las irregularidades en el turno hasta que sus superiores les dicen, bueno, confiesen quién hizo esto, y los 7 soldados pasaron al frente. Que siendo las 20 horas del día de ocurrencia de los hechos, es decir, el 21 de junio, él regresó al cambuche y observó que faltaban 2 soldados en ese cambuche. Se fue a averiguar por ellos y cuando regresó a las 20:40 los encontró y les indicó por el lugar en que se encontraban, pero ellos dijeron que estaban por ahí. Estaban por ahí, es lo que dicen, pero o sea, sencillamente nadie reconocía en ese momento, nadie decía nada, estábamos por ahí. Claro, y entonces era difícil saber dónde estaban, porque si se estaban cuidando la espalda entre ellos, todos. si había alguien que los campaneaba, si le negaban a sus superiores, pues no notaron que faltaba todo el grupo de los 7, sino que iban uno por uno, imagínese usted. Qué barbaridad. Y entonces, en el momento de ocurrencia de los hechos, pues dicen que no se encontraban en el sitio donde deberían estar por órdenes de su comandante, sino que se encontraban fuera de su zona, estaban incumpliendo las órdenes de sus jefes de no meterse con la menor a quien habían visto sus superiores en esta zona, según relatan los testimonios que tiene en poder la Fiscalía. Se evidencia la presencia de la menor en los alrededores del sitio de ocurrencia de los hechos, en donde se establece que la menor se encontraba merodeando cerca de donde se estaban controlando a los soldados y que el comandante Díaz le increpó a la menor que por favor se retirara del área, ya que allí podía correr peligro, pues esa zona es peligrosa. Indica que una vez tuvo en cuenta el encuentro con esta menor, le ordenó reunieran toda la unidad militar para advertirles
que la menor se encontraba cerca de la zona y advertirles que no debían tomar contacto con esa menor porque podrían meterse en problemas. De allí entonces que todas las personas aquí involucradas en los hechos tenían conocimiento de la presencia de la menor en la zona y además habían sido advertidos de que era una menor y que no debían tener ningún tipo de relación con ella. Imagínese usted todo este relato, No. entonces desobedecieran lo que decían sus superiores. Pero es que además, antes y después, ¿no? Antes de que ocurrieran los hechos, les habían hecho la advertencia, Andrea, y después también. Le leo comentarios, vamos con más fragmentos en segundos. @Céspedes_Alejo escribe numeral. A los soldados les digo que el uniforme perdió respeto hace mucho tiempo. Ya no hay ni patria ni honor, solo lealtad para encubrir delitos. Numeral, a los soldados les digo. @JavierUm37 escribe numeral. A los soldados les digo que hagan lo que tienen que hacer, que no se escuden en su condición de soldados para delinquir y violar. Pongan la cara, asuman sus delitos. Y otro comentario que llega con este numeral. Numeral, a los soldados les digo, @RadarXK80 escribe. Numeral, a los soldados les digo que ustedes no merecen ser señalados ni despreciados. Por unos pocos, una institución tan valiosa como el ejército no puede ser cuestionada. Numeral, a los soldados les digo, vamos a escuchar más testimonios. Paola, esto, insisto, esto sorprende y esta situación que estamos viendo, porque pues vuelve a quedar en evidencia no solamente la conciencia personal y propia que debían tener los soldados de no meterse con una menor de edad bajo ninguna circunstancia, pero sobre todo lo que queda también sobre la mesa es hasta dónde existe respeto por el mando, por la línea de mando. Toda vez que si a estos soldados les dijeron no lo hagan, no se metan con ella, cuidado con la menor, ¿por qué lo hicieron? No respetan ni siguen las indicaciones de los jefes, por lo menos en este caso. ¿Paola? A ver si tengo Juan Paola. Pablo, ¿me oye? Sí, ahí la oigo. Ay, no. Bueno, no, y le quería decir que me llama la atención, pues el tema de que Andrea dice, que Andrea nos revela en estos testimonios, que ellos tienen unos argumentos para demostrar que el hecho no fue violento o acceso carnal violento, como en efecto pues definitivamente quedó demostrado o quedó imputado por la fiscalía. Recuerde usted pues que esta audiencia o esta imputación fue bastante criticada por algunos abogados penalistas que aseguran que el delito imputado no debió haber sido acceso carnal abusivo, sino acceso carnal violento, porque no hubo consentimiento por parte de la menor y porque aunque tengan penas similares, pues la connotación es distinta precisamente por eso. Entonces yo le quiero preguntar a Andrea si en esta audiencia justamente se aclara este panorama de por qué el juez o la fiscalía terminó concluyendo que era un acceso carnal abusivo y no un acceso carnal violento. En la fiscalía como tal y de frente, digámoslo así, en lo que se dice oficialmente no se discute ese tema no se toca, pero sí se da a entender con lo que dice el abogado, cuando él dice, sí, ellos aceptan el delito, pero hay una información que no fue así y que más adelante lo vamos a esclarecer, y lo que también se cuestionaría de parte de los soldados es si hubo consentimiento o no, o si fue a la fuerza o no. Lo que usted dice tiene toda la razón. Seguramente la fiscalía está enterada de todo este proceso, porque recordemos que ellos hablan primero con la fiscal y después entonces ya se procede a hacer esta imputación, y no hubo pues ningún requerimiento, no hubo ningún alegato por parte de la defensa. Ellos aceptan, pero dicen que hay versiones que no son así y que la aclararán más adelante. Numeral, a los soldados les digo, sigamos, Andrea, con los testimonios, con esta grabación exclusiva, la acusación de la Fiscalía en contra de los soldados implicados en el caso de la niña en Vera abusada en el departamento de Risaralda. Numeral, a los soldados les digo, Andrea. Bueno, continuamos entonces con la versión que recoge la Fiscalía sobre lo que dijo la familia. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos, cuando la volvieron a ver, es que duró toda una noche desaparecida la menor de edad, cuando después la encontraron en un sector de Puente Piedra, Puente Amarillo, muy cerca al Colegio Pío XII, y allí la encontraron llorando, y es cuando después entonces van a hacer toda la denuncia, según relata el fiscal de apoyo. Ellos se dieron cuenta de la desaparición de la menor,
que ya el día 21 de junio de 2020 en la tarde la menor no había regresado, inician una búsqueda de la menor sin encontrar éxito, sino hasta el otro día 22, cuando encuentran a la menor debajo de un puente, en una piedra, llorando y afectada por la situación. Esa entrevista también nos permite confrontar que la menor sí se encontró desaparecida y que estuvo en ese sitio de los hechos, no solo por lo que la hermana de ella afirma, sino también por lo que los mismos comandantes de la unidad militar establecen, que vieron a la menor en el sitio o por cerca del sitio de acantonamiento de la unidad militar, cerca de las 18 horas o cerca de entre las 17 y 18 horas, y que le habían indicado a la menor que se retirara de allí, de ese lugar, y le habían advertido a los soldados que no se fueran a meter con esa menor de edad, y además indígena. Óigame, pero Andrea, yo me voy a quedar con esto porque sí me parece muy llamativo que les hicieron en varias ocasiones el llamado de atención sobre esta menor en particular. ¿Por qué? ¿Existía algún indicio? ¿Existía temor por parte del mando de que algo se diera con esa niña? ¿O es que acaso ya había ocurrido un hecho o algún elemento que permitiera o que llevara a encender esa alarma y sobre todo llevar al mando a decirle a los soldados, ojo con esa niña? La inquietud, creo, Andrea, debe estar ahí y ojalá también nos ayude la Fiscalía a entender qué sabían o por qué razón los comandantes de escuadra o del grupo pues que haya cometido esto lanzaban la alerta sobre la menor. ¿Por qué? Sí, ese detalle digamos que no se conocía tan abiertamente, sino pues algunas versiones iniciales, pero entonces ¿qué pasaba? La menor porque estaba sola también en ese sitio, no se es claro qué pasó también con el ejército cuando la vio, por qué hacen esas advertencias a sus soldados y pues finalmente entonces por qué ellos desobedecen estas advertencias que les hacían. Ahí hay un tema que todavía no se ha esclarecido y estaremos muy pendientes de qué sucede con este relato. Bueno, aquí en este punto, digamos que ya la Fiscalía hace todo el resumen de lo sucedido para pedirle al juez pues la imputación de cargos y también que le restrinja su libertad, y resume esto diciendo que el hecho de verdad es muy grave y que es imposible darles la libertad en estas circunstancias. Que 6 personas, servidores públicos al servicio del Estado para defender la ciudadanía, se les ocurra acceder a una menor indígena de 12 años, desprotegida, en campo abierto, en zona rural, y que no se les ocurra violentarla o accederla a uno, sino que se les ocurra turnarse entre 6 para accederla uno a uno, es decir, 6 soldados accediendo a una menor indígena. Y uno que permitía que eso ocurriera, tratando de ocultar o que no fueran descubiertos, y además como centinela permitiendo el paso de sus compañeros hacia el sitio de ocurrencia de los hechos, y además llegar hasta donde la víctima para sugerirle que debía quedarse allí en un cambuche para que no saliera de la zona. Eso, si eso no es grave, o si esa modalidad no implica gravedad, no hay otra cosa en el mundo que podríamos decir que sea más grave que afectar los derechos de un menor de edad. No hay nada más grave que afectar los derechos de un menor de edad, dice el fiscal auxiliar del proceso. Sí, Mauricio, es sobre todo la gravedad, lo que usted nos explicaba, ¿no? Cuando se trata de una menor de edad y cuando quien hace este abuso, pues tiene una dignidad, un uniforme, un funcionario público, se incrementa la pena. Sí, y además de eso, al aceptar cargos, no tiene rebaja alguna por ley de infancia y adolescencia, es decir, que ellos se van con la pena máxima en este caso, no tienen ningún beneficio para que se les rebaje, digamos en otros casos se les rebaja hasta el 50%, no, en este caso porque se cometió contra un menor de edad no existe la más mínima posibilidad de que se les rebaje la pena, es decir, que ellos tendrán que pagar
el total de los años de cárcel, acepten o no. Ahora, falta ver qué van a colaborar, si van a entregar más información, que era lo que usted nos venía diciendo, Andrea, frente a cosas que ocurrieron y que no está del todo, digamos, revelada la verdad de lo que pasó en esos lamentables hechos en la comunidad en Vera. Exactamente, pues aquí entonces concluye el relato de la Fiscalía. Vamos con los dos últimos videos, audios que estamos revelando aquí en exclusiva en Sigue la W, y tiene que ver con la justificación y el análisis que encuentra el juez del proceso para efectivamente privar de la libertad a estos 7 soldados. Donde hay unión de fuerzas por parte de personas que ostentan una autoridad, ostentan un poder, ostentan un respeto en una comunidad por su uniforme, por su armamento y porque son el estandarte de una fuerza de protección de civiles y de protección del Estado colombiano. Entonces, pues no hay discusión que ante una gravedad de esa conducta, el derecho a la libertad de las personas que materializan esa conducta debe ser para que el derecho a la libre desarrollo sexual de las demás personas por los Prepondera entonces el derecho a la libertad y a la dignidad sexual de una menor de edad en este caso. Y finalmente esto es lo que dice el Ministerio Público, advirtiendo que pues es, digamos que decepcionante que un funcionario público que ha jurado cuidar a la ciudadanía pues termine haciendo todo lo contrario. El artículo 2 de la Carta Política nos dice que las autoridades de la República están consagradas para velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Pero vemos que lo que sucedió aquí fue todo lo contrario. Fue las mismas autoridades públicas que en lugar de brindarle protección a una menor indígena que además goza del respaldo constitucional de acuerdo al artículo 7 de la Constitución Política, quien se vio lesionada por la acción dolosa de estos agentes del Estado, mismos que con conocimiento previo de la situación de riesgo que se cernía sobre esa persona de objeto de protección especial, en lugar de acatar los lineamientos fijados por los mismos agentes del Estado superiores de su guarnición militar, por el contrario, desviaron su actuar hacia una afectación dañina y lesiva. Numeral, a los soldados les digo, numeral, a los soldados les digo. Le leo, Andrea, 3 comentarios más y nos vamos a ir a una pausa, pero anticípeme ya mismo, después de la pausa, ¿con quién vamos a hablar? Pues mire, Juan Pablo, vamos a hablar justamente con uno de los superiores de estos soldados y él fue retirado del ejército y ellos están alegando que ellos pues advirtieron toda la situación apenas se conoció el hecho, pero que antes no se dieron cuenta y que están pagando los platos rotos de toda esta situación y ellos asumen, digamos que se debe hacer una investigación disciplinaria, pero alegan que ni siquiera les dieron la oportunidad de esto, de defenderse y de hacer un proceso disciplinario, sino que simplemente los sacaron. Así que en segundos vamos a tener el testimonio del cabo jefe de los soldados. Numeral, a los soldados les digo, 3 comentarios. Escribe @Estela Canoar, numeral, a los soldados les digo, hasta qué punto han llegado algunos miembros del ejército que sus jefes aclaran que a la niña se le advirtió que podía correr riesgo en esa zona por la presencia de soldados. @Andrés G 1990, numeral, a los soldados les digo, los héroes en Colombia no existen, los héroes no violan, no trafican droga, no matan niños, no secuestran. Y otro de los comentarios que llega con este numeral, a los soldados les digo, numeral, a los soldados les digo. Escribe @binario57, numeral, a los soldados les digo, el sonido de los comandantes que lo ocultaron al mismo ministerio y no es suficiente, los amenazan, vemos muchas advertencias del mismo ejército. ¿Por qué razón tienen que recurrir a advertencia a los comandantes? Numeral, a los soldados les digo, una pausa al regresar, el testimonio del comandante de escuadra que estaba al frente de estos muchachos. Ya volvemos, sigue la W.